Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Si hay algo que los fans latinoamericanos deseamos, es que Ghost vuelva a Latinoamérica. En algún momento la banda venía con frecuencia, pero ¿qué ha pasado? Tobias ha comentado varias veces que ama al público latinoamericano, que incluso si llegara a grabar un DVD, amaría hacerlo en Latinoamérica, mencionando a Argentina como su país ideal para llevar esta idea a cabo. La realidad es que para Ghost, el regreso a nuestros países no ha sido sencillo por varios motivos. Uno de ellos, el económico. Los costos para llevar todo el personal, escenografía y más son muy elevados, mucho más costosos que en otros países del globo. Antes quizá era un poco más sencillo, sobre todo cuando Ghost era una banda pequeña que tocaba en clubes y teatros. Pero hoy en día, la banda lleva un espectáculo muy grande a cada país que visita, y su prioridad es que cada audiencia tenga la posibilidad de vivir todo el espectáculo completo. Si se moviera toda la maquinaria para que Ghost visite nuestros países, ¿tendría la retribución económica con la venta de entradas y mercadería o sería una pérdida? Debemos recordar que por más que amamos la música, Ghost no deja de ser un negocio, el cual es manejado por una discográfica, empresarios, etc. De muy buena fuente sé que Tobias tiene muchísimos deseos de volver, pero no ha sido posible aún, y están trabajando para hacer que de alguna forma u otra esto se consiga. Mientras esperamos por noticias al respecto, hagamos un repaso actualizado de todas las veces que Ghost se ha presentado en Latinoamérica hasta el momento. 17 de septiembre del año 2013, la banda Ghost se presenta por primera vez en México, en Foro Sol, como teloneros de Iron Maiden y Slayer. 2 días después, 19 de septiembre, la banda se presenta en Rock in Rio, en Brasil, una noche que no fue tan fácil para Emeritus 2 y los Ghouls, ya que sufrieron algunos abucheos y el público también gritaba el nombre de Metallica previo a algunas canciones. El intro era Masked Ball, luego con Infestis Human, para terminar con Monstrance Clock. Luego continuarían con su paso por Brasil, el 20 de septiembre en Sao Paulo y el 24 en Curitiba, en el Bio Parque. Llega el 27 de septiembre de 2013. Ghost se presenta por primera vez en Buenos Aires, Argentina, nuevamente como teloneros de Iron Maiden y Slayer, en el mítico Estadio Monumental de River. Un show que arrancó a plena luz del día y que sirvió para que nuevos fans se unieran a la banda. Llegaba el 29 de septiembre y Ghost pisaba por primera vez tierras paraguayas. Se presentaron en Asunción, en el Jockey Club. 2 de octubre de 2013, Ghost se presenta por primera vez en Chile, en el Estadio Nacional. El show arrancó a las 6:30 de la tarde y tuvo una duración aproximada de 30 minutos. Fue la última vez que Ghost se presentó en Latinoamérica en ese año. Llega el año 2014, el año en el que Ghost se presentó en más ciudades latinoamericanas. Arrancó todo el 21 de agosto en Monterrey, México, en el Auditorio Banamex. Los teloneros de Ghost fueron el grupo Maligno. El set list fue el mismo ya conocido de la era Infestis Human, con el arranque de Masked Ball y terminando con Monstrance Clock. En esta oportunidad no se presentaban a plena luz del día, ni eran teloneros de ninguna otra banda. Sin embargo, se dice que hubo pocos asistentes al show. El 23 de agosto continuaron en la ciudad de Guadalajara, en el Teatro Estudio Cabaret, y el 24 de agosto en Ciudad de México. Llega el 26 de agosto de 2014. Ghost pisa por primera vez tierras colombianas,
presentándose en la ciudad de Bogotá, en el Teatro Metropol. 28 de agosto de 2014, la banda conoce por primera vez Perú, presentándose en Lima en la discoteca Céntrica. Thank you very much. What you need to do, clean face. 31 de agosto de 2014, la banda se presenta en Buenos Aires, Argentina, esta vez en el Teatro Vorterix. Con un público mucho más afianzado, el teatro se llenó y el show fue todo un éxito. Hola, Chile. 2 de septiembre de 2014, Ghost vuelve a presentarse en Chile en la ciudad de Santiago, en el Teatro Caupolicán, con un show exitoso. El público chileno era mucho más grande que la primera vez. El setlist fue el mismo que mencionamos anteriormente. Los shows de Ghost en Latinoamérica en el año 2014 culminaron en la ciudad de Sao Paulo el viernes 5 de septiembre, presentándose en el HCBC, Brasil. Llega el año 2016. Papa Emeritus III toca por primera vez tierras argentinas. Se presenta en el festival Lollapalooza en la ciudad de Buenos Aires, en el hipódromo de San Isidro. No se vio al bajista en esa presentación. Se dice que Omega tuvo una lesión y Water tomó su lugar. Alguien detrás del telón tocó el bajo en ese show. Un día después, 20 de marzo de 2016, la banda Ghost se presenta en el festival Lollapalooza, pero esta vez en Chile, en el Parque O'Higgins. Salieron al escenario al ritmo de From the Pinnacle to the Pit y cerraron con Monstrance Clock. 23 de julio de 2016 y Ghost se presenta en México, en el festival Hell and Heaven, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Muchas gracias, México. Año 2017. La banda Ghost se presenta en Buenos Aires, Argentina, pero esta vez en el Maximus Festival. Se llevó a cabo el día 6 de mayo en Tecnópolis. La banda se presentó en plena luz del día y para algunos hubo algunos fallos en el sonido. Pero si esto fue así, la banda se lució 2 días después, el 8 de mayo, presentándose en Vorterix con un show espectacular donde el público hizo estallar el teatro. 10 de mayo del mismo año y la banda se presenta por primera vez en Porto Alegre, Brasil, en el Pepsi On Stage, para luego el 13 de mayo presentarse en el Maximus Festival, que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo. 3 de marzo del año 2020, Ghost llegaba a México, específicamente al Palacio de los Deportes, para el cierre de la era prequel, un show esperadísimo por los fans, sobre todo porque se oía el rumor de que esa noche tendríamos una sorpresa. Y efectivamente así fue. Papa Emeritus IV fue recibido en medio de la euforia de los fanáticos mexicanos, creando así uno de los momentos más épicos de los shows en vivo. Además que luego de esto, la banda hizo una larga pausa, y este concierto dejó a los fans con ganas de mucho más. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.